Súper, muchas gracias Vito por la invitación nuevamente a poder participar en este seminario gratuito. Yo comentarles, estoy desde la playa, estoy en Pichilemu ahora, entonces no es mi clásica oficina la que se ve atrás, sino que estoy en unas cabañas que me prestaron para poder hacer este seminario y poder tener mejor internet. Así que feliz de poder acompañarlos, de poder estar presentando hoy este tema que ha generado muchas dudas y controversia, y bueno, ya se aplicó, si bien se han buscado mecanismos para que esto no se aplicase, ya está corriendo. Entonces, la idea es poder dejar claras las dudas más frecuentes que me llegan a mí en asesoría y en los procesos, digamos, que tenemos para poder transformar o crear una sociedad profesional o algún tipo de empresa que siga pudiendo ser exenta para los servicios. Bueno, están viendo ahí mi pantalla, entonces ya voy a comenzar con el contenido del día de hoy. Como decía Vito, yo soy Fernanda Silva, contadora auditora de la Universidad de Chile, y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde prestamos servicios a pymes. También podemos realizar educación a través de los cursos, estos seminarios gratuitos, asesorías personalizadas y distintos servicios para poder apoyar en el ámbito contable, tributario y laboral. Y hoy específicamente vengo a hablarles del IVA en los servicios con esta ley 21.420 del año pasado, ¿cierto? En febrero se publicó esta ley que vino a modificar distintas áreas tributarias, pero hoy nos vamos a enfocar al IVA o las modificaciones que se hicieron en la ley de IVA y específicamente en los servicios, ¿ya? Entonces, como decía un poco Vito, vamos a hablar sobre estas modificaciones a la ley del IVA, los giros afectos, giro exento. Mi idea también es poder mostrarles directamente en la página del Servicio de Impuesto Interno donde está esta información y donde podemos realizar, por ejemplo, el proceso extraordinario para las sociedades de profesionales. Entonces vamos a hablar también de la exención de sociedades profesionales. Específicamente ahí salió después la resolución 115 del año 2022, a finales del año, para poder especificar y aclarar los procedimientos que debemos realizar para quedar clasificadas como sociedades de profesionales y poder continuar prestando un servicio exento. Vamos a ver también la exención a los servicios médicos ambulatorios, que se creó como esta nueva exención específica, cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder en el fondo seguir prestando servicios médicos ambulatorios sin importar el tipo de sociedad. Y finalmente este contenido que vamos a ver el día de hoy está basado en la circular 50 del año 2022 y también en la resolución 115 del año 2022 y por supuesto en la ley 21.420 que es la que modificó, digamos, esta ley del IVA y por la cual estamos hoy acá viendo estos temas. Entonces, como les mencionaba, esta ley fue publicada el 4 de febrero del 2022 y específicamente reduce o elimina distintas exenciones tributarias. Hoy vamos a ver lo que es las modificaciones a la ley sobre impuesto a la venta y servicios. Específicamente se modifica la definición general de hecho grabado básico de servicio y ahí por lo tanto eso genera, ¿cierto?, que ahora los servicios pasen a ser en general afectos a IVA. Modifica la letra E del artículo 12 del mismo cuerpo legal, es decir, modifica el número 8 y agrega el número 20. ¿Qué quiere decir acá? Modifica el número 8, vamos a ver el tema de las sociedades de profesionales como exención y agrega la exención de servicios médicos ambulatorios. Esta parte específicamente de la ley 21.420 entró en vigencia desde el 1 de enero del 2023, o sea, ya llevamos un mes con esta aplicación. Bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que cambió con respecto a la definición general de hecho grabado básico de servicio. Entonces, antes, servicio estaba definido como la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Bien, y ahora lo que se modificó es que con respecto a servicio, de la definición que existía antes,
se elimina la última parte que decía siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en el número 3 y 4 del artículo 20. Entonces, esta definición, como ya no tiene esa última parte, hace que el hecho grabado básico de servicio ya sea general y no existan estas exenciones para los servicios, ¿sí?, que estaban comprendidos en estos números, ¿ya? Y por lo tanto, eso significa que se amplió mucho más el concepto de servicios y por eso desde enero los servicios en general pasan a ser afectos a IVA. Pero vamos a tener ciertas exenciones que vamos a revisar, las nuevas sobre todo específicamente, ¿ya? Ahora, yo les dejo acá en la presentación enlaces que ustedes obviamente van a poder tener acceso a la grabación y a la presentación que yo les voy a mostrar, al material, ¿cierto? La circular 50, la resolución 115, la declaración jurada que vamos a ver, yo les voy a compartir esa información. Y acá tenemos en el Servicio de Impuestos Internos una sección específica, ya, con respecto a esta ley 21.420 que aplica el IVA a los servicios. Bien, entonces, bueno, acá mencionarles, cierto, que por ejemplo, pregunta frecuente y confusión que se generó, muchas personas pensaban que las boletas de honorario iban a quedar afectadas porque eran un servicio, qué sé yo. Bueno, el tema es que las boletas de honorario ya estaban dentro de las exenciones. Los trabajadores independientes que emitían boletas de honorario son exentos de IVA, así que eso continúa igual. La única diferencia con respecto a las boletas de honorario es que está aumentando la tasa de la retención de la boleta de honorario, pero por un tema de cotizaciones previsionales, de una ley que ya viene aplicándose hace varios años. Entonces, en enero, desde enero subió la tasa un 13%, pero no se le va a aplicar un extra de IVA, ¿sí? Entonces, acá dice actividad económica y uno puede revisar las actividades relacionadas a servicios que a partir del 1 de enero del 2023 están afectas al pago de IVA. Entonces, si yo hago clic aquí en este enlace y también está este enlace directo ahí en la presentación, me muestra el listado de las nuevas clasificaciones, giros que quedaron afectos en la primera parte. Entonces, por ejemplo, si una empresa, supongamos SPA, EIRL, o limitada, que no haya estado como sociedad de profesionales y tenía algunos de estos giros que hasta el 31 de diciembre eran exentos y desde el 1 de enero quedaron afectos de acuerdo a este listado específicamente, entonces va a pasar, o pasó en realidad, que se cambió la clasificación y estos giros que están aquí ahora afectos de manera automática en el Servicio de Impuesto Interno de estas empresas se actualizaron a servicios afectos a IVA desde el 1 de enero del 2023. Entonces, acá ustedes pueden ver el listado de las actividades que sufrieron, digamos, este cambio, antes eran exentas y ahora pasan a ser afectas a IVA desde enero, si es que como por regla general, ¿ya? Y después, más abajo de este listado, en la parte final, viene el listado de las que quedaron específicamente exentas, ¿ya? Sobre todo centros médicos privados o centros de atención odontológicas privados, por ejemplo, como establecimientos de atención ambulatoria, y es lo que vamos a ver más o menos al final de la charla que tenemos el día de hoy. Entonces, acá dentro del Servicio de Impuesto Interno, ustedes van a poder encontrar esa información. También está la parte del registro de sociedades de profesionales. Si cumple los requisitos, regístrate como sociedad de profesionales hasta el 30 de junio en nuestro sitio web, que lo vamos a ver también estos pasos más adelante en la presentación, ¿ya? Entonces, bueno, acá el Servicio de Impuesto Interno ve o muestra distinta información como aclaratoria, que es un poco también lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Que este segundo enlace, bueno, en la presentación es el link que les da a este listado que les estaba mostrando, y este último link es el listado completo de lo que es las actividades económicas afectas y exentas de IVA. O sea, el listado de actividades que nosotros podemos agregar, tanto de primera y segunda categoría, al momento de iniciar actividades o de ampliar los giros. Entonces aquí también les dejo el enlace. Importante estar revisando, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros creamos empresas también y vamos revisando de acuerdo a lo que va a desarrollar la empresa, qué giro y si es que va a quedar afecto o exento, dependiendo también de las características. Entonces, vamos a ver ahora las exenciones
que se generan con esta ley 21.420 específicamente. Entonces, queda completamente definida como una exención la sociedad de profesionales. ¿Qué quiere decir exención? Quiere decir que, por regla general, digamos, los servicios están afectos a IVA, pero la normativa deja específicamente excluidas ciertas actividades, ciertos giros, en este caso a las sociedades profesionales, que si bien en norma general que afecta a IVA, las saca de esa condición, quedando exentas de IVA. Bien, entonces acá específicamente se amplió la exención contenida en el número 8 de la letra E del artículo 12 de la ley del IVA, extendiendo también a los ingresos generados por las sociedades de profesionales que cumplan los requisitos. Bien, vamos a ver los requisitos, punto muy importante, y además que no importa si esta empresa va a pagar impuesto a la renta como primera categoría o como segunda categoría, es exento de IVA. Entonces ahí vamos a ver también estas opciones, primera categoría, segunda categoría. ¿Ya? Entonces, las sociedades de profesionales, bien, tiene que cumplir requisitos para poder estar dentro de una sociedad de profesión. Aquí están los requisitos, se me saltó esta diapositiva. Entonces, los requisitos son ser una sociedad de responsabilidad limitada, en este caso, la sociedad limitada, responsabilidad limitada, tiene mínimo 2 socios o socias. Entonces, ahí ya entra un problema que yo he podido ver en los casos de asesoría o de personas que están interesadas en acogerse o continuar siendo exentos de IVA, y viene la evaluación de los requisitos. Entonces, si una persona tiene una empresa unipersonal con un solo socio, por ejemplo, una EIRL o una SPA, pero es solo un socio, entra este problema de que si yo quiero pasar a ser sociedades profesionales, tendría que agregar primeramente algún socio o socia a mi empresa, ¿sí? Y además, si es que soy EIRL, SPA, empresa individual, ¿cierto? Sociedad anónima, y quiero pasar a ser sociedad profesional, me tengo que primero transformar a una empresa de responsabilidad limitada, y eso se puede hacer. Se puede hacer si es que yo creé la empresa a través de tu empresa en un día, o se puede hacer si es que yo creé la empresa del método tradicional. Bien, entonces, ya, eso es lo primero que hay que evaluar. ¿Qué tipo de sociedad soy? Y que para transformarme a una limitada, si es que es necesario, tengo que contar con mínimo 2 socios. Si la empresa ya es responsabilidad limitada, ya va a tener mínimo 2 socios, se ahorraría este primer paso de tener que, por ejemplo, transformar la empresa a una limitada o crear una empresa limitada para cumplir este primer requisito. ¿Ya? Bien, también su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales. ¿Ya? Aquí hay un asterisco dentro de exclusivos, porque, por ejemplo, hay ciertas excepciones. Supongamos que como prestación de servicio o asesorías profesionales, de repente surge esto mismo, que alguno de los socios, por ejemplo, o la empresa tenga que realizar algún seminario, ¿ya? Que en realidad eso no está clasificado como prestación de servicio o asesoría, sino que como una capacitación. Pero el tema es que si este tema de capacitar va a ser esporádico, no está, digamos, planificado como un curso, ¿cierto? Sí podría seguir siendo clasificado como prestación de servicio y asesorías profesionales. Pero si el caso es contrario, en el sentido de que mi propio caso, voy a poner de ejemplo. Nosotros en la empresa de Tu Partner Contable prestamos el servicio de llevar la contabilidad a la empresa, de hacer el proceso de operación renta, ya, eso es una prestación de servicio, una asesoría profesional. Pero además, hacemos cursos, y estos cursos están planificados, están programados, ya tiene un contenido preparado, que yo vengo haciendo estos cursos hace varios años, y por lo tanto, estos cursos no caerían dentro de una sociedad profesional. ¿Qué tuve que hacer yo específicamente? Dejar 2 empresas. Una empresa para los cursos, para el tema de capacitación, bien, y otra empresa para lo que es servicios y asesorías profesionales, como una sociedad de profesionales para que sea exenta.
Ahora, el tema específico de capacitación es un giro que sí es exento, da lo mismo el tipo de sociedad que yo tenga, así que finalmente tuve que separar las empresas, pero las dos son exentas. Una, porque el giro como tal es exenta, el tema de capacitaciones, enseñanzas, y la otra porque cumple los requisitos de sociedades profesionales. ¿Ya? Ahora, también hay otras excepciones. Por ejemplo, si bien el giro exclusivo de la empresa tiene que ser servicios o asesorías profesionales, igual está permitido que para poder conservar, por ejemplo, el tema de flujo de caja, está permitido que la empresa sociedades profesionales pueda, ¿cierto?, tener, por ejemplo, depósitos a plazos a corto plazo, ¿ya? O fondos mutuos de bajo riesgo, ¿ya? Como para mantener un tema de liquidez, de que no se, de poder mantener una liquidez, pero que a la vez no se desvalorice este dinero. Entonces eso también está permitido, obviamente, ¿ya? También está permitido que la empresa, por ejemplo, pueda comprar activos fijos para poder funcionar, ¿sí? Ya. El servicio tiene que ser prestado por intermedio de sus socios. Socios principalmente, o sea, esto quiere decir que los socios deben prestar servicio en la empresa, ¿ya? Por lo tanto, y va enlazado con el punto siguiente, no puede ser que un socio solamente aporte capital y no trabaje prestando el servicio. Y por lo tanto, sí o sí tiene que prestar el servicio. También puede tener la empresa sociedades profesionales asociados o contratar personal dependiente que pueda obviamente apoyar las labores. No significa que una sociedad profesional solo pueden trabajar los socios, no, sino que los socios deben trabajar en la empresa, pero también pueden contratar equipo que los apoye. Los socios pueden ser personas naturales de carne y hueso, yo, ustedes, ¿sí?, que cumplan los requisitos que estamos viendo, o también pueden ser socios, sociedades de profesionales, pero que estas sociedades profesionales cumplan a su vez todos los requisitos, ¿ya? Y que, por lo tanto, si esta empresa, sociedad de profesionales, tiene como dueño, socia, otra sociedad de profesionales, los socios de estas sociedades profesionales también tienen que prestar servicio a esta otra sociedad que es parte, digamos, de los requisitos, ¿no? Bien. El otro punto, las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias con el título que lo acredite, ¿ya? Entonces, ahí importante, la profesión, el oficio, tiene que tener una relación con lo que se está prestando, ¿ya? Entonces, claro, en mi caso, mi sociedad profesional soy yo, contadora auditora, mi padre que es contador general. Los dos tenemos el título, los dos efectivamente trabajamos en la empresa, pero quizás yo podría agregar algún otro socio en la sociedad profesional que fuera abogado, abogada. ¿Por qué? Porque también es un título que es complementario, nosotros creamos empresa, entonces el abogado podría participar como socio en la creación de la empresa, por ejemplo, o para poder presentar demandas laborales, etc. O sea, también ahí entra, ¿cierto?, las profesiones complementarias, contadora, abogada, en ese sentido. Bien, ingeniero civil también podría tener relación, ingeniero comercial también podría tener relación, y así, uno va realizando distintas profesiones que se van haciendo similar y que tienen que tener relación. ¿Bien? Ahora, con respecto al título que lo acredite, no necesariamente es un título profesional entregado por una universidad, ¿sí? Ese es uno de, digamos, opciones, ¿cierto? Pero también podría ser un título no profesional otorgado por alguna entidad que los habilite para desarrollar alguna profesión, técnica u oficio, ¿ya? Por ejemplo, se podría crear una sociedad de profesionales del rubro de peluquería o estética, ¿cierto? En ese caso, como tal, no hay una carrera de peluquería, ¿cierto?, universitaria, pero sí hay ciertos institutos o escuelas que imparten estos cursos y que por lo tanto entregan un certificado por realizar el curso para poder tener este oficio o técnica, ya sea peluquería o el tema de las uñas, de las pestañas, etcétera,
que se puede agrupar ahí distintos profesionales de áreas relacionadas para poder crear esta sociedad profesional y seguir prestando un servicio externo. Como regla general, las sociedades de profesionales se clasifican en segunda categoría, como que esa es la naturaleza de una sociedad de profesionales, como por regla general. Y los socios, en ese caso, tributan. Ahí vamos a ver un esquema para que quede un poco más claro. Tributarían con el impuesto final, o sea, las sociedades profesionales como tal en segunda categoría no paga impuesto a la empresa, sino que le asigna las utilidades a los socios en base al porcentaje de participación para que puedan, en su formulario 22 personal, pagar el impuesto global complementario. Pero, en el fondo, estas sociedades de profesionales pueden optar por quedar clasificadas en primera categoría. Y en el fondo lo importante ahí es tener claro que si la empresa escoge, una sociedad profesional escoge primera categoría, es una decisión irreversible, queda en primera categoría para siempre. Si quisiera volver a segunda categoría, no podría. Tendría que cerrar esa empresa, crear una nueva, por ejemplo. En ambos casos, ya sea que la empresa escoja segunda categoría o primera categoría, debe llevar contabilidad completa, ¿sí? Y también aquí entra el caso de que, por ejemplo, el tema de segunda categoría, vamos a ver que segunda categoría se emiten boletas de honorario y la boleta de honorario tiene una retención. Y nosotros a veces se confunde, ¿cierto? Que ¿quién más emite boleta de honorario? Los trabajadores independientes, y los trabajadores independientes tienen la opción de rebajar un gasto presunto del 30%. Eso en estas sociedades profesionales no existe el gasto presunto del 30%, tiene que ser una contabilidad completa y rebajar un gasto real que cumpla los requisitos, ¿ya? Entonces, vamos a tener distintas opciones dependiendo de la situación de la empresa para, una vez que la empresa cumple los requisitos, se registre como sociedad de profesionales en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Actualmente tenemos un periodo extraordinario, ¿ya? Que este periodo extraordinario comenzó el 1 de enero y termina el 30 de junio del 2023. Para poder acogerse a este periodo extraordinario es como en el fondo para empresas que hasta el 31 de diciembre del 2022, digamos, eran otro tipo de sociedad o no eran sociedades de profesionales y en el fondo se transforman o se adaptan para cumplir los requisitos y quedar clasificadas como sociedades de profesionales. Pero, y que tienen que cumplir todos los otros requisitos que acabamos de mencionar, pero además, en este caso, tiene que cumplir los requisitos de no haber emitido documentos con IVA desde el 1 de enero del 2022. Entonces, si la empresa hasta el 31 de diciembre del 2022, en algún momento del año, emitió alguna factura con IVA, porque quizás, no sé, prestaba un servicio exento, pero además con IVA, entonces no va a poder acogerse a este periodo extraordinario o a este procedimiento extraordinario, sino que va a tener que acogerse a un procedimiento normal que lo vamos a mostrar en unas diapositivas más adelante. Entonces es un requisito extra, digamos, en este punto. Acá, cuando la empresa, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre o se transformó, digamos, de una SPA a una limitada, ya cumpliendo los requisitos, quedó registrada como tal en tu empresa en un día, por ejemplo, y después se avisó en el Servicio de Impuesto Interno. Bien, y después se hace esta inscripción en el periodo extraordinario, que es completar una declaración jurada, bien, se le va a asignar la actividad económica, otras actividades de servicios personales, ya código, y aquí tenemos el código de la actividad que se va a asignar. Entonces, una vez que se hace este procedimiento y uno envía la declaración jurada, que la vamos a mostrar ahora, queda en este sistema de sociedades profesionales y si uno se va a los giros, va a aparecer este giro. Y los giros que habían antes se eliminaron de manera automática. Además, importante aclaración, si la empresa, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre era exenta, pero desde el 1 de enero pasa a ser afecta por este cambio en la definición, ya
pero esta empresa ya sabe que cumple los requisitos y ya sabe que se va a transformar a sociedad de profesionales, tiene el plazo para enviar esta declaración jurada hasta el 30 de junio, pero puede seguir emitiendo factura exenta todos estos meses. Entonces, más allá de que, como por regla general, afecta el efecto que ocurre cuando yo me inscribo en esta parte de periodo extraordinario es desde el 1 de enero. Entonces, aunque yo lo haga los últimos días de junio, pude haber emitido todo el año 2023 exento. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso que les mencionaba, cuando esta empresa ya se registró o se cambió a limitada y después va a ingresar al Servicio de Impuesto Interno a hacer este paso, que era donde yo les mencionaba, vamos a tener aquí que completar esta declaración jurada, que en realidad no es que completar, sino que más hacer un clic que cumple los requisitos y ingresar el RUT de la persona que está haciendo el trámite, que es algún representante legal de la empresa. Y en el fondo aquí lo que me dice es que esta empresa se está acogiendo a digamos, a una sociedad de profesionales que cumple los requisitos de ser una sociedad de personas, de que el objeto exclusivo tiene que ser la prestación de servicios o asesorías profesionales, que la prestación de los servicios debe ser realizada por los socios, y que los socios deben ser personas naturales o sociedades profesionales, y que los profesionales de los socios, las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias, que es los requisitos que ya le había mencionado anteriormente. Ingreso el RUT, después más abajo le hago clic así como declaro que cumplo todos los requisitos y que obviamente el Servicio de Impuesto Interno después me puede ir a revisar, se envía el formulario y listo. Ese es el paso que hay que hacer dentro del Servicio de Impuesto Interno en el periodo extraordinario, ¿ya? Ahora, más allá de que se pueda hacer y que en realidad es como acepto, cumplo los requisitos, el Servicio de Impuesto Interno después podría fiscalizar. No nos liberamos de eso, más allá de que en este proceso no me pida, por ejemplo, los títulos o certificados de estudio que respalden la profesión u oficio, no me los pide, no me pide, digamos, como una comprobación de que los socios efectivamente trabajen en la empresa, pero obviamente en algún futuro me podrían llamar o revisar, fiscalizar que se cumplan los requisitos. ¿Bien? Ese es el periodo extraordinario, digamos, para quienes cumplen los requisitos. En otros procesos normales, por ejemplo, se creó una empresa hoy limitada y esta empresa limitada se quiere acoger o se creó con la finalidad de acogerse a sociedad de profesionales. Entonces se crea la empresa y yo tengo un plazo de 2 meses siguiente al inicio de actividades para poder, en el fondo, realizar este proceso que va a ser a través de una opción, el inicio de actividades o la petición administrativa para poder acogerme a sociedad de profesionales. ¿Bien? Entonces, si yo no lo hice en el inicio de actividad, se va a tener que enviar la petición administrativa con el RUT, la escritura de la empresa y sus modificaciones si es que existieron. Sí se va a tener que adjuntar los títulos profesionales o no profesionales de cada uno de los socios. Si bien se tiene 2 meses de plazo, una vez que se envíe la petición, ¿cierto? Después se aprobaría y la aplicación, el efecto, es desde el inicio de actividades. Entonces, si yo inicié actividades, no avisé en el inicio de actividades, pero voy a avisar, no sé, en un mes y medio más en el Servicio de Impuesto Interno por petición administrativa, yo desde el inicio ya puedo emitir documentos sin IVA, exentos de IVA. Bien. Ya. El otro caso vendría siendo también en un proceso normal para empresas antiguas que quieran acogerse a una sociedad de profesionales. Entonces, dentro del resto del periodo, ¿cierto? De aquí en adelante, cualquier empresa que ya venga con algún historial va a poder acogerse a una sociedad de profesionales, o sea, cambiarse a sociedades profesionales y se tiene que hacer la inscripción desde el 1 de enero al 31 de marzo del año. Entonces ahí se enviaría la petición administrativa, donde se adjuntarían, digamos, los documentos, pero más el balance, ¿sí? Y, digamos, con esta información a través de la petición administrativa, el efecto es desde el 1 de enero de ese año que envié la solicitud. Entonces,
supongamos que ya el próximo año, el año 2024, ya no va a existir un periodo extraordinario para estas empresas antiguas que quieran registrarse, o este proceso es para aquellas que en el 2022 emitieron alguna factura con IVA, entonces no cumplían el requisito para acogerse en el trámite extraordinario, entonces se puede hacer a través de este trámite. Entonces se va a hacer desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo enviar la solicitud, pero una vez que yo envío la solicitud dentro del plazo, igual significa que yo desde el 1 de enero de ese año ya puedo estar emitiendo documentos exentos y soy una sociedad de profesionales. Solo falta que realmente se apruebe, pero si cumplo los requisitos tendría que aprobarse. Y finalmente tenemos transformaciones, ¿ya? Entonces, que una empresa se transforme y que, por lo tanto, va a hacer este cambio para cumplir los requisitos. Y ahí el plazo es de poder enviar la petición 2 meses desde la modificación de la inscripción, de la modificación, digamos, de los estatutos de tu empresa en un día, o de la inscripción en el registro de comercio, si es a través del método tradicional, la creación de la empresa. Se envía la petición administrativa y se tiene que adjuntar una declaración jurada, que es como un poco lo que se está haciendo ahora en este formulario extraordinario, pero esta declaración jurada la tiene que completar cada uno de los socios y socias. Yo les voy a mostrar la declaración jurada. Entonces, aquí dice declaración jurada, sociedades profesionales. Como les decía, este documento lo llena cada uno de los participantes. Yo, nombre de persona natural, el número del carnet, ¿cierto? En representación de la empresa, RUT de la empresa, declaro juradamente que la sociedad a la que represento cumple con los requisitos señalados en el anexo de la presente declaración jurada para ser registrada como sociedad de profesionales en el Servicio de Impuestos Internos. Y aquí la empresa tiene que escoger, como les mencionaba, si es que va a ser una sociedad que va a tributar en primera categoría o una sociedad de profesionales que va a tributar en segunda categoría. Ya vamos a hablar más detalle de primera y segunda categoría. Firma, nombre y RUT obviamente, esto es por cada uno de los representantes. Y aquí abajo están el anexo que hace referencia a la primera parte, que en el fondo son los requisitos que yo ya le he estado mencionando, ¿sí? Así que aquí a ustedes también les vamos a enviar al correo esta declaración jurada, que también la pueden descargar del Servicio de Impuesto Interno, pero se las vamos a enviar. Y ahora vamos a continuar con la última parte que tenemos de esta presentación, ¿sí? Entonces, ahora voy a hablar un poco más en detalle del tema de que la sociedad de profesionales puede escoger primera categoría, segunda categoría y cómo afectaría, ¿ya? Entonces, bueno, el tema de primera y segunda categoría, ¿cierto? Tiene que ver con una clasificación y que nos va a afectar cómo se va a determinar el impuesto a la renta que se tiene que pagar, ¿cierto? El impuesto a la renta lo determinamos en este proceso que estamos viviendo ahora de enero hasta abril aproximadamente, ¿cierto? Por lo general, que preparamos el resultado que tuvo la empresa durante el año 2022 y vemos si tuvo utilidad, cuál es el impuesto que tiene que pagar la empresa o cuáles son los impuestos que tienen que pagar los socios dueños de la empresa. Ya, entonces, el impuesto a la renta es el segundo impuesto que más recauda en Chile. El primero es el IVA, el segundo es este impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a depender de las características de la persona o sociedad, es de cómo se va a determinar el impuesto y cómo se va a pagar. Entonces, específicamente, las sociedades de profesionales pueden escoger primera categoría o segunda categoría. Si se quedan en segunda categoría, que es como lo normal de la sociedad profesional o su naturaleza, ¿cierto? Se tienen que emitir boletas de honorarios. Entonces, si se escoge segunda categoría, la boleta de honorario que tiene que emitir la empresa igual está considerando esta retención del 13% este año y que la retención de la boleta de honorario va a ir aumentando todos los años un 0,75% hasta llegar al 2028 a un 13% de retención. O sea, perdón, al 2028 al 17% de retención. Entonces,
La segunda categoría, además de afectar de cómo se emite el documento o cuál documento tributario se emite, es distinta la tributación. La empresa de segunda categoría no va a determinar o no va a tener un régimen tributario como cualquier empresa, sino que va a determinar los ingresos actualizados de las boletas de honorario menos aquellos gastos que cumplan los requisitos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Entonces, en el fondo se determina un resultado real, muy parecido a lo que es ProPyme Transparente en realidad esta figura. Se termina esta utilidad y esta utilidad se asigna a los socios. La empresa, sociedad de profesionales de segunda categoría, no paga impuestos por la empresa, le asigna esto en base a la utilidad que tenga cada uno de los socios, en base al porcentaje que definieron en los estatutos o en sus modificaciones, ¿ya? Y además, la empresa puede asignar estas retenciones del 13%, las puede asignar a los socios hasta el tope del impuesto que tengan que pagar los socios por tributar esta utilidad de la empresa. Y si sobra, por ejemplo, este PPM o retención del 13%, eso se tendría que pedir de devolución por parte de la empresa. ¿Ya? Bien. Pero si la empresa escoge primera categoría, que yo les mencionaba, si se escoge primera categoría irrevocable, ya no puedo pasar a segunda categoría, se emite factura exenta o boleta exenta. Y este es el camino que yo más recomiendo. Primera categoría con factura exenta, boleta exenta. ¿Por qué? Porque la factura exenta, boleta exenta no tiene la retención del 13% que en el 2028 en adelante va a ser de un 17%. ¿Ya? Además, si es que yo quiero tributar parecido a cómo tributa el segunda categoría, puedo escoger régimen ProPyme transparente y sería exactamente o muy similar. No exactamente lo mismo, pero muy similar. ¿Ya? Entonces, ya, tenemos ese beneficio que al momento de vender no voy a tener que pagar ni IVA, ni voy a tener que pagar la retención de la boleta honoraria o el PP, ¿sí? De ese 13% este año. Y además voy a poder escoger libremente cuál es el régimen tributario que le conviene a la empresa. Y ahí no solamente puedo escoger ProPyme transparente, que es parecido a una segunda categoría, sino que, por ejemplo, hay ciertas situaciones de empresas que no les conviene ProPyme transparente y les conviene ProPyme general. ¿Ya? Y puede que hayan otras empresas que ya no cumplan los requisitos y van a tener que ser del 14A semi-integrado. ¿Ya? Entonces, ahí hay que evaluar, obviamente, cuál es la situación que más le conviene a la empresa para tributar en base a los regímenes tributarios de las empresas que tributan en primera categoría. Entonces, como les decía, si es ProPyme transparente, se determina una utilidad, ingresos percibidos menos gastos pagados y se asigna en base al porcentaje de repartición de utilidad de los socios para que los socios paguen el impuesto final. Y la empresa ProPyme transparente no paga impuestos. Ahora, si es ProPyme general, se determina una utilidad, ingresos percibidos menos gastos pagados, pero acá la diferencia es que el ProPyme general sí paga impuestos de primera categoría y después los socios hacen retiro de las utilidades, que es lo que va a estar afecto, los retiros solamente, pero se les va a asignar parte del impuesto que paga la empresa para que los socios puedan rebajar su impuesto personal. ¿Cuál es la tasa del ProPyme general? En teoría, desde este año 2023, año comercial 2023, el ProPyme general está afecto a su tasa original, que es el 25%. ¿Ya? ¿Por qué? Hasta el año comercial 2022 había una rebaja de la tasa en el ProPyme general por el COVID y que estuvo los 3 años que ha funcionado el ProPyme general, la tasa estuvo rebajada al 10%. Pero en teoría esa ley se acabó en el 2022 y desde el 2023 la tasa 25%. No es todavía la tasa definitiva para este año porque actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley que lo que busca es ir aumentando esta tasa, pero de a poquito. O sea, quedar 2023 con una tasa de impuesto de primera categoría del 15%, del año 2024 un 20% y desde el año comercial 2025 un 25%, que es la tasa original. Ahora, importante, más allá del porcentaje que se esté pagando en el ProPyme general de impuesto de primera categoría, no es un impuesto que quede 100% pagado porque
se les va a asignar ese impuesto como rebaja a los socios cuando vayan haciendo retiro de utilidades. Y finalmente tenemos el régimen más perjudicial, que evitamos estar en el 14 semi-integrado, pero quizá una empresa ya tiene ingresos superiores a 75.000 UFs anuales y queda fuera de estos regímenes simplificados y pasa a ser 14 semi-integrado. El actual 14 semi-integrado es el más perjudicial, tiene la tasa de impuesto de la empresa un 27%, pero este impuesto después el socio no lo va a poder recuperar en su 100%, sino que se castiga y un 35% de ese impuesto se pierde y el otro 65% sí se podría recuperar por parte de los socios cuando vayan haciendo retiros. Si se actualiza, digamos, se aprueba las indicaciones de la reforma tributaria que está en discusión, el 14 también cambiaría y seguiría siendo el más perjudicial, sería aún más perjudicial del que tenemos ahora, 14A. Bien, y bueno, acá abajo está en el esquema el impuesto a la renta para personas sin domicilio o residencia en Chile que ejercen otros tipos de actividades y están afectadas al impuesto adicional. ¿Bien? Y finalmente tenemos la otra exención que deja especificada la ley 21.420, que es esta nueva exención a los servicios médicos ambulatorios que lo deja especificado, que quedó en el número 20 de la letra E del artículo 12 de la ley del IVA, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Acá que es un servicio, los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, eso es clave, que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Entonces, si el servicio médico es ambulatorio, ya que lo define específicamente sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud, va a seguir siendo exento de IVA. Y ahí se crearon giros específicos que lo estuvimos viendo ahí al inicio de la presentación, ¿cierto? Que quedan exentos de IVA, ¿ya? Esta exención incluye los suministros de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación. Pero esta ley deja específicamente que los servicios de laboratorios no son exentos. O sea, los servicios de laboratorio pasan a ser afectos a ello, ¿cierto? Tienen. Ahora, la circular 50 también detalla más respecto a estos requisitos de servicios médicos ambulatorios y se menciona, ¿cierto?, que si el servicio médico ambulatorio está dentro del listado de la modalidad de atención institucional MAI de FONASA o de la nómina de aranceles modalidad libre elección, entonces, y si que está específicamente ahí el servicio detallado o es similar ya a lo que está ahí en esa nómina, entonces queda clasificado como exento. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta que igual hay servicios médicos de laboratorio, servicios de laboratorio, y eso es afecto, ¿ya? Pero los servicios médicos ambulatorios que estén en esta nómina, que cumplan los requisitos, son los que van a poder seguir siendo exentos, ¿ya? Entonces, esta nómina, ¿cierto?, la podemos nosotros descargar de internet. Yo se las voy a compartir igual dentro de los archivos que vamos a enviar en el correo, ¿cierto? Vito va a enviar el correo ahí con el material y va a ir esta información también. Además, otro requisito es que estos servicios sean prestados por profesionales capacitados para ello. Ese es otro de los requisitos. Entonces, también aquí surgió mucho la duda como que el servicio médico ambulatorio tenía que ser sociedad de profesionales para seguir siendo exento. No, son cosas aparte. El servicio médico ambulatorio queda exento en general, da lo mismo si es una IRL, SPA limitada, quien esté prestando el servicio. Puede ser cualquier tipo de empresa, si cumple los requisitos de servicio médico ambulatorio, está en la nómina, es prestado por profesionales capacitados, entonces se cumplen los requisitos y siguen siendo exentos, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿ya? Bueno, y
ya con eso concluimos la charla seminario gratuito que teníamos el día de hoy, programado con Nubox sobre este tema específico de los servicios que pasan a ser afectos desde enero, y también estas exenciones de sociedades profesionales y de los servicios médicos ambulatorios.